¿Puedo fraccionar un solar? Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43, por si te quieres integrar a un grupo donde compartimos periódicamente y de manera frecuente información relacionada con el tema agrario. También en YouTube te recomendamos inscribirte en el canal Ramón Herrera Chela, abogado agrario, así como en el grupo de Facebook Derecho Agrario. En ambos lugares vas a encontrar grabado este video para que lo vuelvas a ver, para que lo compartas, y muchísimos videos más, todos relacionados con la justicia, el derecho, la abogacía agraria, los derechos de ejidos y comunidades. Si necesitas asesoría personalizada, esa sí genera honorarios. Durante la pandemia, cuando estaba todo cerrado, sí fue gratuita. Ya en esos tiempos genera honorarios. Dependiendo del tipo de consulta que quieres hacer, se te establece de manera previa el costo. Valoren el tiempo que se le dedica a la llamada, que en muchas de las veces la tengo que hacer de manera personal. El tema de hoy: ¿se puede fraccionar un solar que pertenece a un ejido o a una comunidad? Este tema aplica para ejidos y comunidades precisamente, y por equidad de género, cuando me refiero a posesionario, ejidatario, desde luego que abarco ambos géneros. Nada más singularizo por la rapidez de los tiempos de los videos en vivo. Primero debemos entender o tener una noción de qué es un solar. Es un terreno. Las dimensiones del mismo pueden variar, pero está destinado principalmente para la casa habitación, para establecer ahí un domicilio. En ocasiones también se dedican para ciertas actividades, como establecer un local comercial, una oficina particular, para arrendarlo, o también para instalar alguna oficina pública del municipio, del estado, o incluso también del propio ejido. Y por posesión es la ocupación, así de simple. Y esta se puede adquirir por asignación, otras veces mediante un contrato, aunque sea informal, o bien a través de generaciones en la familia. Y se respeta en el ejido, la comunidad, el uso, la costumbre respecto a los solares. Y cuando se llega el momento en que se regularizan, entonces sí, se entiende que se adquirió la propiedad. Ahora sí, el que vive ahí seguramente es el dueño, porque así aparece en el título de propiedad. También es sumamente importante que tengan en cuenta que el solar tiene distintos sinónimos, según en qué zona del país te ubiques. En algunos le llaman lote, otros predio, terreno, baldío o propiedad, entre comillas, o patrimonio, porque en estricto derecho todavía no es una propiedad privada cuando es irregular. O también le llaman la casa, porque, insisto, ahí viven. Y de hecho, en la gran mayoría le dan mayor importancia a la casa en sí que al propio solar. De modo que actualmente en todo el país existen, dentro de los ejidos y comunidades, 3 clases de solares distintos según la finalidad de este video, de esa transmisión. El primero de ellos, cuando ya están regularizados, es decir, a través de CORED o INSUS, que está sectorizado a la SEDATU. Ellos, a través de expropiaciones, pueden regularizar la zona urbana, o en su caso a través de una asamblea de asignación, destino de tierras, como fue la asamblea del Procede, luego vino FANAR y actualmente está RAJAM. Independientemente de cuál fue la forma en que se regularizó, debe estar debidamente inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio del municipio que corresponda,
así como dado de alta en el catastro y se le genera su boleta de predial año con año. Ese tipo de solares, sin ningún problema, sí se pueden fraccionar en las partes o fracciones que deseen físicamente, siempre y cuando pues sea posible. Y por distintos motivos, ya sea que el dueño o los copropietarios decidan vender una parte, donarla, porque ya la rige el derecho civil, o rentarla, aportarla a un negocio, etc. Este fraccionamiento se lleva a cabo a través del notario público o en su caso ante el juez civil de primera instancia si genera por ahí alguna situación conflictiva. Y debemos tomar en cuenta que el solar, no obstante que ya se trata de una propiedad privada en este caso, siempre va a estar ubicado físicamente dentro del ejido, dentro de la comunidad. A veces ahí surge la confusión de que si el solar sigue siendo tierra ejidal o comunal porque está dentro del ejido, y sobre todo porque el RAN fue quien expidió, por lo general, el primer título de propiedad, cuando fue a través de asamblea de formalidades especiales. Cuando es CORET, lo inscribe directamente en el registro público de la propiedad. Ahora vayamos a la segunda clase de solares, es decir, los solares irregulares que están pues conformando la zona urbana, asentamiento humano o casco urbano del ejido, de la comunidad. Estos por lo general cuentan con una especie de reconocimiento, vamos llamándole así, a través de una constancia de posesión que por lo general firma el comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales. Otras veces ese solar tiene el antecedente de una sentencia que emitió el Tribunal Agrario principalmente respecto a algún conflicto que se pudo haber presentado entre quienes tienen o tenían la posesión de dicho solar, y también utilizan como documento para justificar esa posesión irregular algún contrato, que sea un contrato de cesión, que sea un contrato de compraventa, que de enajenación, que de usufructo. Esos contratos son irregulares, por donde lo quieramos ver, porque el solar nada más dispone el que lo está ocupando de la posesión. En estricto derecho, la propiedad sigue siendo del núcleo agrario, del ejido, la comunidad, pues como personas morales que son. Y solamente, pues, insisto, tienen la posesión, la ocupación. Este tipo de solares también se pueden regularizar. El detalle es que sigue siendo irregular. Tanto el solar que se fraccionó, llamémosle solar pequeño, y el solar grande. ¿Por qué? Porque antes de fraccionarse el solar era irregular. Y el hecho de que se fraccione no significa que lo regulariza. Al contrario, se vuelve todavía más irregular la situación. Porque legalmente quienes fraccionan el solar no son los dueños en estricto derecho por el motivo que vengo explicando. Y ojo ahí, también existen solares que están ubicados en zonas que no son para urbanización, en zonas que no conforman el poblado, el asentamiento humano, el casco urbano. Por ejemplo, hay solares que están ubicados dentro de las parcelas, que tienen certificado parcelario o título parcelario, como luego le dicen también. Esos solares no se pueden fraccionar, porque de entrada no son ni solares. Es una parcela donde está construida una casa. Y esa casa puede tener un cerco que le llamen patio. Físicamente ahí está la casa, pero legalmente esa casa está construida dentro de una parcela. Y la parcela es indivisible, no se puede fraccionar. Al menos que se autorice el dominio pleno a través de la Asamblea de Formalidades Especiales y esa parcela adquiera el título de propiedad a través del trámite del dominio pleno, y entonces sí, sin problema se puede fraccionar. Otros solares están ubicados dentro de las tierras de uso común. Típico caso donde el pueblo crece y empiezan a invadir los nuevos pobladores áreas de las tierras que pertenecen al uso común. Polígono, como dicen los ingenieros, del uso común.
ese solar en estricto derecho tampoco se puede fraccionar, porque en realidad no es un solar, es tierra de uso común. Y no importa que exista un cerco de alambres, una barda, un corral o ya una casa construida y que el posesionario le llame ahí su solar, su lote. Físicamente, pues ahí está la casa, el cerco, pero en estricto derecho, esa es tierra de uso común. Otros ejidos o comunidades tienen tierras achuradas, es decir, tierras que cuando llegaron los ingenieros del Procede, los ejidatarios tenían en posesión, tal vez se trataba de una pequeña propiedad vecina, terrenos nacionales, tierras de otra comunidad que nos reclamó. El caso está que los ingenieros en el plano dibujaron esa zona y la incluyeron sombreada, por eso se dice achurada, en el plano interno del ejido o el plano general del ejido también llamado. Y hay veces ahí está establecido el poblado, el caserío. Entonces si fraccionan ahí, se vuelve más complicado el problema, porque legalmente no es propiedad de ese terreno del ejido, únicamente disponen de la posesión. También a veces van y lotifican o hacen pues solares dentro de las zonas de reservas para el crecimiento. Ahí de alguna manera se entiende que sí es válido, que precisamente para eso quedó reservada esas hectáreas, esos metros, para que hacia allá se extendiera el poblado con el transcurso de los años. Ahí pueden cercar un solar, la asamblea puede dar su visto bueno, con el tiempo el papá fracciona y le da un pedacito del solar a su hija para que construya su casa, y ahí todavía sigue siendo de alguna manera entendible, pero en tanto ese solar que se construyó la casa o se cercó dentro de la zona de reserva de crecimiento urbano, es irregular en tanto no se expidan los títulos de propiedad. También hay solares que se instalan o cercan en las áreas naturales protegidas, también llamadas zonas ecológicas protegidas. Ahí también es irregular la instalación de por sí del solar, y más irregular o peor aún si fraccionan ese solar, porque se entiende que están llegando más habitantes o se están instalando más habitantes. Y los solares que de plano no deben de ser fraccionados son los que se ubican en las zonas de alto riesgo o zonas que no son aptas para el asentamiento humano, las que pueden ser inundadas, las que están a orillas o a las faldas de cerros que se pueden deslavar, ubicadas en zona baja donde corre algún río, algún arroyo. Ojo ahí, no anden fraccionando solares que ya estén ahí. De por sí los solares esos jamás los va a autorizar por cuestión de protección civil la regularización. Entonces no tiene caso que se pongan a fraccionar el solar, se van a meter en un problema mayor. Y pues hay zonas federales también, como las que están frente a la playa, frente al mar o cerca de esa zona, en esteros. Ahí también a veces van y construyen casas y fraccionan el solar. Eso tampoco es recomendable, porque al menos que cuenten con una concesión para disponer de esa zona, tal vez puedan fraccionar, pero si no tienen ni la concesión ni mucho menos otro documento, no es recomendable que fraccionen. Y digo no es recomendable porque legalmente está prohibido, aunque en la práctica, en la realidad, lo hagan o existe ese problema, pues la intención de estos videos es de que no se sigan multiplicando esa clase de problemas. Vámonos a las advertencias y conclusiones. Número 1. Ignorar la ley no te salva de responsabilidades ni de consecuencias legales. En este caso la ignorancia no es inocencia, puede ser hasta delito. Y pues hay que ser consciente de cuando intentan fraccionar. Ya expliqué los 3 tipos de solares distintos. Chécate en qué categoría está el que intenten fraccionar o que ya fraccionaron, para que tengan una idea de la situación legal. Y sobre todo si van a construir,
porque esa clase de solares irregulares y más cuando fraccionan, pues en sí vale, en teoría vale más dinero la casa, pero como está construida en un solar irregular y fraccionado además, pues la casa pierde su valor económico en tanto el solar es irregular y más en las situaciones últimas que mencioné. Así que tengan cuidado con la asesoría. Cuando quieran comprar, cuando quieran fraccionar, cuando quieran comprar una fracción de un solar, tengan cuidado con la asesoría. La persona que les explique la situación y aborde los puntos que acabo de explicar, es buena señal de que sí puede ser un asesor, una asesora correcta. Y si están en una situación como las que acabo de mencionar, más vale que empiecen a buscar asesoría. Y se los digo en serio, sale muchísimo más barato la asesoría preventiva que contratar un abogado bombero, le llamo yo. Cuando ya estalló el problema y a veces ni el solar ni la casa se puede rescatar y lo costoso que te resulta además pues pagar los servicios de honorario. Segunda advertencia, no existen los tratos de palabra respecto a solares. Todo debe de quedar escrito, aunque sea de manera informal el contrato, aunque no reúna los requisitos de ley, pero por lo menos que quede el antecedente por escrito para que lo puedas acreditar en un momento dado ante una autoridad, sea el tribunal agrario, el fiscal, el juez civil o ante la asamblea, que pruebes pues cómo adquiriste esa fracción de solar, cómo es que aseguras que te pertenece, por lo menos pues vas a tener la oportunidad de defender la posesión. Muy recomendable, de preferencia háganlo ante un notario público. La fe pública, que cuando se ratifica ante un notario público ese contrato, aunque sea informal, aunque no se apega a la ley agraria, de todas maneras la fe pública al notario sí le da cierto valor. Por ejemplo, en un conflicto ante el tribunal agrario por la fracción de un solar, el tribunal agrario sí le da valor a la fe pública en relación nada más a que el acto sí fue cierto, sí existió. Entonces ahí empieza a valorar el tribunal agrario también por ese lado, la buena fe, la mala fe con que se está actuando. Y otra recomendación sumamente importante, guarden los comprobantes, los originales del pago que hicieron por adquirir esa fracción, si fue en abonos, si fue un solo pago, guárdenlos los originales, en serio. Si invirtieron en la construcción, el material que compraron, guarden las facturas. Si le pagaron al albañil, háganle que le firme un recibo de dinero, guarden ese recibo. Si le hicieron mejoras a la construcción dentro de esa fracción de solar, también guárdenlas. Son documentos sumamente valiosos si se viene un futuro problema legal. Ojo ahí. Si van a construir en la casa del suegro, si van a construir en un pedacito del solar de la abuela, guarden todos esos documentos, que la abuelita les firme, de preferencia ante un notario, de que les está regalando ese pedacito, de que se le está donando, de que le está cediendo, como le quieran poner, de esta manera es irregular, pero que quede el antecedente por escrito y de preferencia pues ante un notario público. Porque la construcción en sí puede ser valiosa respecto al dinero que le invirtieron, que le metieron. Pero si esa construcción, esa casa, está pues edificada en un solar irregular y sobre todo en una fracción de un solar irregular, esa casa está en riesgo. Y más vale que se prevengan con tiempo en por lo menos cómo van a defender que ustedes la construyeron, que ustedes adquirieron ese pedacito de solar de buena fe. Ojo ahí, cuando se trata de fraccionar un solar, inevitablemente, casi siempre, una fracción queda en el fondo. Y por generalmente cuando se trata de que la mamá, la abuela le regala un pedacito al hijo, para que construya, queda en el fondo. Que quede establecido por dónde va a quedar la servidumbre de paso. Porque a veces no prevén eso y pues entran y salen por la casa principal, fallece la abuela, la mamá, el que se siente con derechos a quedarse con esa casa y dice, no, ya no vas a pasar por aquí, porque ahora la casa es mía y hazle como quieras. Y ahí viene el conflicto de ahora por dónde voy a entrar y salir hacia la calle. Entonces prevean esa situación cuando estén
negociando o adquiriendo la fracción de un solar. Que quede establecida pues el espacio para la servidumbre de paso en este caso. Tercera recomendación, en serio, consulten a un especialista. No se vayan con el más barato, de que, pues aquí está a la vuelta un despacho y ellos me cobran 300 pesos para la asesoría. ¿Y qué tal si ese despacho es de especialista en derecho del trabajo, en derecho laboral? Imagínense. Tampoco se vayan al de mayor confianza, porque puede que el que confía en todos sus problemas es un abogado en derecho familiar y este asunto se cocina aparte, es agrario. Y aunque el abogado en derecho familiar tenga toda la mejor intención de ayudarlos, pero pues hay que saberle a estos temas. Siempre he dicho que el derecho agrario es el patito feo del Poder Judicial de la Federación. Y tampoco se conformen con el más barato. Pues aquí a la vuelta de la esquina tienen un despacho y ahí se ve que son buenos, porque siempre hay gente. No por ser el más cercano significa que sean los especialistas. Aprovechen ahorita la tecnología. Ahorita es fácil detectar o contactar abogados, abogadas. Si el que le llaman, porque se anuncia en internet, en Facebook, en YouTube, les empieza a explicar en esos términos, significa que sí domina el tema. Pero si empieza a dar otra explicación, no hagan trato con esa persona. Se los advierto. Y consulten una segunda opinión, si no se quedaron conformes con lo que escucharon o con lo que les dijeron ahí el abogado del pueblo, de la ciudad. Consulten una segunda opinión. Les va a salir más barata consultar una segunda opinión que arriesgarse, quedarse así y que venga un problema y anden perdiendo la casa que construyeron en la fracción de un solar. Siempre pregúntese, ¿cuánto me cobrarían por una asesoría? ¿Y cuánto vale mi casa? Y hago cuentas, ¿no? Pago la asesoría para que me digan cómo aseguro, por lo menos lo construido, por lo menos lo gastado, por lo menos lo que he invertido a esa casa construida dentro de la fracción de un solar. Créanme que la frase que más me pesa escuchar de los clientes o prospectos es que el abogado no me dijo. Y es cierto, pues, el posesionario de una fracción de un solar no es licenciado en Derecho y mucho menos especialista en Derecho Agrario. Los que andemos metidos aquí, aseguramos que somos agraristas, nosotros debemos advertirles situaciones que ellos ignoran, hacerle preguntas que ellos no se habían imaginado. Es responsabilidad de nosotros, por eso la insistencia. Y a veces lo más lamentable es de que andan perdiendo juicios por no asesorarse previamente, por no contratar a la abogada o al abogado especialista en materia agraria, y juicios que por lo menos estaban para ganar la posesión, para ganar de que le pagaran lo que vale la casa. Cuarta conclusión. Si estás en una situación de las que estoy mencionando y que todavía no hay conflicto, qué bueno, empiézate a mover. Ya aquí les dibujé el camino a seguir. Nosotros también damos asesoría en el número que todas las noches mencionamos. Ahí pueden llamar y avisar desde el principio que quieren una asesoría por la cuestión de una fracción de un solar. Ya sea que la vayan a vender, que la compraron, que la heredaron, que se la regalaron, que la adquirieron de palabra, que el ejido se las dio. Más vale, ¿eh? Por cierto, llega un paréntesis. Si se fracciona un solar irregular, cuando en un futuro se llega a regularizar esa zona, ya sea a través de INSUS, de la SEDATU, o ya sea a través de alguna asamblea de delimitación de destino y designación de solares en este caso, el solar, si ya está fraccionado, así se puede medir, y de un solar original o grande pueden surgir 2 o 3 solares, y a cada pedacito o fracción se le va a entregar un título de propiedad, siempre y cuando no exista desacuerdo cuando lleguen los ingenieros a medir ese solar en específico. Esa es la importancia también de tener los antecedentes, porque si a la mera hora el que te vendió, el que te cedió, el que te heredó en vida, o el que te donó, entre comillas, la anda pensando, tú le puedes decir ahí a los ingenieros y a la asamblea, miren, aquí está la constancia que hace 20 años, hace 5 años me dieron sobre ese pedacito de solar, entonces mídanmelo a favor como un solar aparte. Y sí, es procedente. También es ahí donde juega un papel importante de dónde va a quedar trazado el callejón, la entrada y salida de esa fracción de solar que pudo haber quedado instalado al interior.
Y guarden ese teléfono, el 6691 13 70 43. Uno nunca sabe cuándo lo va a ocupar. Quinta conclusión. Los motivos de esta clase de videos para que estén por lo menos enterados y no se los vayan a chamaquear. Ni el comisariado, ni el pariente, ni el familiar, ni algunos abogados que no son agraristas y se andan metiendo en asuntos agrarios. Y para que cuando sepan que no están recibiendo la asesoría correcta, pues muévanse, busquen. Como les digo a veces a quienes plantean un caso que ya concluyó y lo perdieron. Si no estabas a gusto con el abogado, ¿por qué seguiste con él? Si no te generaba confianza la abogada, ¿por qué seguiste con él? Esto de la abogacía es como los médicos. Si fui a consulta y pagué la consulta y no me gustó para nada el trato que me dio el médico, ya no regreso con él y busco otro. Así en la abogacía. Y cuidado con la venta o reventa de las constancias de posesión por parte de algunos comisariados. Nada más basta con que te entreguen una constancia de posesión sobre tu solar y listo. No tienes que estarla renovando cada que entra un nuevo comisariado. Que no abusen de ti. De preferencia, yo siempre sugiero que además de la constancia, le pidan al comisariado que en la siguiente asamblea que hagan de formalidades simples, esas que se celebran cada fin de mes, cada principio de mes, y ahí en asuntos generales traten el tema. Ellos, el comisariado lo exponga al secretario y digan, a ver, y aquí en asuntos generales el posesionario Juan Ramírez Mendoza pide que le reconozcamos que la fracción del solar donde vive don Pancho Juárez ahora es de él, que la compró o que se la regaló. Compañeros, pues voto, sí, estamos de acuerdo, voto mayoritario, está bien. Y que te entreguen una copia de esa acta de asamblea. Si le pueden poner las medidas de la ubicación, muchísimo mejor. Porque, ojo, ¿cuál es la importancia? El hecho que te la reconozcan en una asamblea formal simple no te la va a regularizar. Ese es un hecho, en tanto no se celebre la asamblea especial. Pero por lo menos te sirve como un antecedente. Recordemos lo del principio. Un solar irregular, en estricto derecho, es propiedad del ejido, de la comunidad. Y la comunidad está integrada por sus ejidatarios, ejidatarias. Y a su vez ellos se reúnen en asamblea, que es la máxima autoridad al interior. Y si la asamblea dice que sí, la fracción es tuya, pues por lo menos tienes un documento para cómo defenderte ante un futuro problema. Otra recomendación, los recibos del agua, de la luz, asegúrense que estén a su nombre. Ese también les sirve como comprobante para ante una autoridad puedan demostrar desde hace cuánto tiempo están viviendo ahí. Algunos municipios de hecho cobran catastro, mañosamente, porque los solares irregulares no están obligados a pagar el catastro. Pero van y les demandan la boleta y ahí va el posesionario a pagarlas, con la esperanza o la ilusión de que con el hecho de pagar boletas de predial o catastro, ya está regularizado como propiedad privada. No. El municipio ahí no tiene injerencia en los solares irregulares y menos en las fracciones. Entonces, si van a pagar catastro porque es simbólico, pues guarden las boletas. Si no quieren pagar catastro, acá entre nos, no les pueden embargar ni quitar el solar ni ponerles multa. Porque el solar no es propiedad privada inscrita en el registro público de la propiedad ni en el catastro municipal. Por ese motivo. De hecho, a veces me mandan boletas donde el municipio cobra obviamente el catastro y le pone un sellote, un sello grande. No nos consta la situación legal de ese solar. Y casi, pero aquí vino a pagar predial o catastro y se lo cobramos. Pues ya queda de cada uno. Yo en lo personal, cuando el legislatario el posicionario está en desacuerdo en pagar el predial o catastro, pues que no lo paguen. No le pueden multar, no le pueden embargar, porque legalmente no es propiedad privada. O a veces les digo, cuando me consultan algunos líderes sociales, digo, pues díganle al director de catastro o del director de la oficina de predial que primero les pongan los servicios públicos, agua, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, recolección de basura, y que después paguen el predial y el catastro aunque sea irregular.
¿Y qué les va a aconsejar al municipio? No, no podemos porque ahí no es propiedad privada, ahí no es una zona urbana entregada al municipio. Ah, pues por ese motivo tampoco te puedo pagar predial o catastro. Entonces, es la misma moneda, pues. Así que, última conclusión, en la fracción no se puede escriturar en tanto la zona de ese ejido, de esa comunidad, siga siendo irregular. Que no te vayan a chamaquear también ahí, porque a veces me dicen, es que una inmobiliaria me dijo que sí puede, que en cuanto le entregue el último abono, vamos con el notario y ahí me dan escrituras de propiedad privada. Mentiras. No, es que me dijo ahí un licenciado que él es pariente del director del Registro Público de la Propiedad y que me dan la escritura. Mentiras. Ya te expliqué cuáles son las únicas formas que se pueden regularizar y entonces sí pudieran darte esas escrituras. Mientras, pues no, que no te vayan a chamaquear. Pues dejen sus experiencias también. Ese tema no está regularizado por ninguna ley. Por lo tanto, también algunos tribunales agrarios adoptan criterios que no necesariamente son compatibles con criterios de otras zonas del país. Por eso la importancia de que también, si ustedes tienen antecedentes de situaciones como esta, la compartan ahí en el texto, digo en los comentarios, textenle, para que esté más completa esa clase de video y puedan servir pues más a quienes vayan a estar viendo, volviendo a ver en un futuro. Mientras tanto, también les agradezco la atención, la confianza y pues aquí seguimos.